Ok, bueno muchachos, entonces vamos a empezar la clase. Eh, Vamos a empezar repasando las reglas de integración, que fue lo que vimos en la clase pasada. Posteriormente vamos a hacer la técnica de sustitución y la técnica de integración por partes. Pero comencemos con las reglas de integración. Hayamos comenzado con las funciones de potencia. Cuando tengamos funciones tipo y igual a n, x a la n, cuando tengamos x elevado a cualquier número n excepto menos 1, es decir, cuando tengamos 1 sobre x, podemos aplicar esta fórmula, pero cuando se trate de x a la menos 1 no la podemos aplicar, esa es diferente. Pero cualquier número n que no sea menos 1, la integral de esa x a la n va a ser 1 sobre n más 1 por x a la n más 1, más una constante. Les decía que la constante la escribimos siempre que tengamos una integral indefinida. Esto es una integral indefinida porque aquí en los extremos no tiene un número, no tiene números aquí. Las integrales definidas aquí llevan números. Podría decir menos 1 hasta 5 o 0 hasta 10, cualquier número, cualquier par de números puede tener aquí. Entonces, cuando no tengamos números, tenemos integrales indefinidas y colocamos una constante. Esta es la fórmula, 1 sobre n más 1 por x a la n más 1. Por ejemplo, cuando tengamos esta función x a la 3, la integral de x a la 3, ¿a qué es igual? Pues va a ser igual a 1 sobre 3 más 1, la n es igual a 3, ¿no? 3 más 1 por x a la 3 más 1. Es decir, un cuarto de x a la 4 más c. Más c. Yo les decía en la clase anterior que la integral es la función inversa de la derivada. Si nosotros integramos este valor, esta función que nos dio aquí, nos debe dar esto. Fíjense, si nosotros integramos esto, ¿qué pasa? Bajamos el 4, queda 4 sobre 4, o sea, 1, y x a la 3, daría esto, daría x a la 3. Entonces, esta es la integral de esto, es cuando, si yo derivo esto, me da esto. Bueno, miremos otro ejemplo. Digamos, cuando tengamos esta función 1 sobre x a la 2, esta función yo la puedo reescribir como x a la menos 2. En ese caso, esa n es válida. Cualquier n me sirve excepto cuando cuando n es igual a menos 1. Si yo aquí tengo, si n aquí es igual a menos 2, no hay problema. Yo la puedo integrar con esta misma fórmula. Entonces, la integral de x a la menos 2, aplico la misma fórmula. ¿A qué va a ser? ¿A qué va a ser igual? A 1 sobre menos 2, la n es menos 2. Menos 2 más 1 por x a la menos 2 más 1. ¿Eso a qué es igual? 1 sobre menos 2 más 1. ¿A qué es igual menos 2 más 1? A menos 1. Y 1 sobre menos 1 es menos 1. Entonces me da un menos aquí, menos, y aquí queda x a la menos 1 otra vez. Queda menos x a la menos 1. Menos x a la menos 1 es lo mismo que menos 1 sobre x. X a la menos 1 es 1 sobre x, más la constante. Siempre dejamos la constante para el final. Cuando vayamos a escribir la respuesta, colocamos la constante. Ok. Entonces, listo, esa es la fórmula para las funciones de potencia, cuando tenemos x a la n. Miremos otros ejemplos. Por ejemplo, digamos, cuando la función sea raíz de x, eso se puede reescribir. Ay, Dios. Si tengo la función raíz de x, esa función yo la puedo reescribir como x a la 1 medio. Recuerden que la raíz cuadrada es x elevado a la 1 sobre 2. La raíz cúbica es x a la 1 sobre 3. Y así sucesivamente. Entonces, x a la 1 sobre 2, ese es un n válido para aplicar como una función de potencia. Entonces, hago exactamente lo mismo. Aplico la fórmula. Me quedaría 1 sobre 1 medio más 1. N es 1 medio, ¿no? Entonces, 1 medio más 1 por x a la 1 medio más 1 más la constante. ¿A qué es igual 1 medio más 1? 1 medio más 1 es igual a 3 medios. Escribirlo acá.
1 medio más 1 es igual a 3 medios. Entonces aquí, en todo este cociente me queda 1 sobre 3 medios. Y 1 sobre 3 medios es lo mismo que 2 tercios. Por eso aquí coloqué enseguida 2 tercios. Por x a la 1 medio más 1, 1 medio más 1 es 3 medios. Queda x a la 3 medios más c. La integral de raíz de x, ¿qué es? Es 2 tercios por x a la 3 medios más c. Esa es la integral. Ok. Veamos el caso, este caso. 1 sobre raíz de x. Esta función la puedo reescribir como x a la menos 1 medio. Raíz de x es x a la 1 medio. Y 1 sobre raíz de x es x a la menos 1 medio. Le puedo aplicar la fórmula de las funciones de potencia. Ese es 1 sobre menos 1 medio más 1 por x a la 1 medio más 1 más c. ¿Cuánto es menos 1 medio más 1? Menos 1 medio más 1 es 1 medio. Menos 1 medio más 1 es lo mismo que 1 menos 1 medio. 1 menos 1 medio es igual a 1 medio. Yo les decía que 1 medio es 0,5 y 1 menos 0,5 es 0,5, o sea, 1 medio. Entonces aquí da 1 medio, aquí también va a dar 1 medio. Entonces me va a quedar 1 sobre 1 medio. Y 1 sobre 1 medio es lo mismo que 2. 2 sobre 1, o sea, 2. 2. 2 por x a la 1 medio. Menos 1 medio más 1 es 1 medio, ¿ok? Entonces, aquí queda 2 por x a la 1 medio más c. X a la 1 medio es lo mismo que raíz de x. Entonces yo lo puedo escribir como 2 por raíz de x más c. La integral de 1 sobre raíz de x es 2 por raíz de x más c. Ok. Entonces, hagamos un ejemplo suelto nosotros. Vamos a integrar la función x a la 5. Entonces, la integral sería la integral de x a la 5 por dx. ¿Cómo quedaría la fórmula? Sería 1 sobre 5 más 1 por x a la 5 más 1 más c. O sea, un sexto x a la 6 más c. La integral de x a la 5 es un sexto de x por x a la 6. Veamos otro ejemplo con fraccionario, por decirlo por él. Digamos esto, x a la raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Cómo puedo reescribir esta raíz como x elevado a la qué? Díganme ustedes. Si raíz cuadrada de x es x a la 1 medio. 1 tercio. Casi. La raíz cúbica de x solamente sería 1 tercio, pero aquí dice raíz cúbica de x a la 2. Entonces sería como, ¿x a la qué? O sea, fíjense, la raíz cuadrada de x es x a la 1 medio. O sea, aquí hay un 1. Entonces, ¿cómo sería? Si la raíz cuadrada de x es x a la 1. ¿Cómo? ¿X a la qué? Dígame, por favor. 2 tercios. 2 tercios, muy bien. Es x a la 2 tercios. Entonces, si vamos a integrar, vamos a calcular la integral. Entonces, disculpe, pero se escucha muy bajito. Muy bajito. Ok, la integral de x, Sí, no lo escucho casi. eso es problema de tu computador porque cuando yo reviso la grabación se me oye la voz bien duro. X a la 2 tercios, ese es problema de tu computador o de tu celular. X a la 2 tercios por dx, a eso le puedo aplicar la fórmula de la potencia. Entonces la integral va a ser igual ¿a qué? A 1 sobre 2 tercios más 1 por x
a la 2 tercios más 1 más c. ¿Cuánto será 2 tercios más 1? 2 tercios más 1 es igual a 2 más 3 sobre 3. O sea, 5 tercios. Entonces, esto va a ser igual a 1 sobre 5 tercios de x a la 5 tercios más c. O sea, 3 quintos. 1 sobre 5 tercios es lo mismo que 3 sobre 5. Entonces, 3 quintos de x a la 5 tercios más c. Esa es la integral. La integral es esto. Ok. Bien. Vamos a seguir. Bueno, entonces, hemos hecho ejemplos. Bueno, les decía que cuando tenemos la función y igual a 1 sobre x, es decir, cuando x está elevado a la menos 1, no podemos aplicar la fórmula de la función de potencia, sino que esa integral, la integral de 1 sobre x por dx, el resultado es logaritmo natural de x más una constante. Recuerden que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Entonces la integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x. Cuando tengamos 1 sobre x no podemos aplicar función de potencia, sino que sabemos que la integral de s es logaritmo natural de x. Eso también aplica en este tipo de casos, cuando tenga 1 sobre x más 1, o x más 3, x más 10, x menos 1, x menos 4, x menos 7. Cuando tenga un polinomio de x a la 1. Cuando tenga una expresión con x a la 1, igual que aquí, ¿no? En el denominador yo puedo aplicar el logaritmo natural. La integral de 1 sobre x más 1 por dx, ¿a qué es igual? Es igual al logaritmo natural de x más 1, más una constante. Otro ejemplo puede ser, si vamos a integrar 1 sobre x menos 1 por dx, es logaritmo natural de x menos 1. Va a ser el logaritmo natural de lo que esté ahí abajo. Cuando tengamos 1 sobre una expresión de x, entonces va a ser el logaritmo natural del denominador que esté en la integral. Logaritmo natural de x, logaritmo natural de x más 1 y logaritmo natural de x menos 1. Siempre con una constante porque no hay límites en la integral. Ok. Les decía, en el caso que tuviéramos 1 sobre 2x, tenemos integral de 1 sobre 2x. Cuando vamos a aplicar logaritmo natural, tenemos que deshacernos de los coeficientes que acompañan a la x. Ese 2 que está ahí, tenemos que sacarlo de la integral. Micrófono, por favor, si me van a preguntar. Okay. Cuando tenemos 2 por x, cuando vamos a aplicar logaritmo natural, tenemos que deshacernos del coeficiente que acompaña a la x. Tenemos que sacarlo de la integral de alguna manera. En este caso, lo podemos sacar directamente. Porque esto es como si yo tuviera, voy a escribirlo acá, 1 sobre 2x es lo mismo que 1 medio por 1 sobre x. Esto es equivalente. Entonces, yo puedo dejar dentro de la integral, si yo tengo la integral de esto, yo puedo, disculpe, voy a hacerlo aquí, escribirlo así, 1 medio por 1 sobre x de x. Y este 1 medio yo lo puedo sacar de la integral como una constante. Recuerden que yo les mencionaba en la clase pasada que las constantes las podemos sacar de la integral. Claro, siempre y cuando sea una constante que multiplica a todo un factor, no una constante metida dentro de un término por allá, ¿no? En este caso aquí tenemos, les doy un caso en donde eso no se puede hacer. Si tienen, por ejemplo, integral de 1 sobre 2x más 1, ese 2 no lo pueden sacar mágicamente de ahí. Tienen que factorizar primero y luego si lo sacan. Pero aquí ya está básicamente factorizado. Aquí yo tengo dos factores, o sea, dos números multiplicados entre sí. Tengo 1 medio que multiplica a 1 sobre x. Entonces este 1 medio yo lo puedo sacar de la integral. Yo lo saco de la integral y dejo integral de 1 sobre x por dx. Y esa integral, la integral de 1 sobre x, es logaritmo natural de x. Entonces,
al final, ¿cómo me queda? Me queda un medio que multiplica a lo que me dé la integral, que es logaritmo natural de x, más la constante. ¿Ok? Entonces, miremos otro ejemplo. Aquí, 1 sobre 2x más 1. Yo les decía, cuando está así directamente, sí lo pueden sacar, pero aquí no lo pueden sacar porque el denominador tiene varios términos. Entonces, tenemos que factorizar ese 2. Para factorizar, bueno, si tenemos la integral de 1 sobre 2x más 1, ese 2 tenemos que factorizarlo para poderlo sacar. ¿Cómo se factoriza? Se factoriza de esta manera. Yo les decía que si ustedes tienen 2x más 1, ustedes pueden factorizarlo como 2 que multiplica x más 1 sobre 2. Si tuvieran 3x más 5, lo pueden factorizar como 3 que multiplica x más 5 sobre 3. Si tienen 7x menos 1, lo pueden factorizar como 7 que multiplica x menos 1 sobre 7. ¿Ok? Son ejemplos. Aquí, pues, factorizamos el 2, que multiplica x más que más 1 sobre 2. Y ahí ya, entonces, sí tengo un medio que multiplica por 1 sobre x más un medio. Ahora sí tengo dos factores por separado y el 1 medio lo puedo sacar de la integral. Ahora sí lo puedo, disculpen que ahí encima. Y el 1 medio ya lo puedo sacar de la integral. Este 2 que está aquí, ya, o sea, yo tengo puros factores. El 2 no está solamente asociado a la x, está asociado a todo el factor de aquí abajo. Ya lo puedo sacar de la integral. Saco el 1 medio y dejo 1 sobre x más 1 medio. La integral de 1 sobre x más 1 medio es el logaritmo natural de x más 1 medio. Entonces me queda un medio, este de aquí, un medio que multiplica el logaritmo natural del denominador, de x más 1 medio, más la constante. Hagamos este ejemplo. Ok, entonces vamos a calcular la integral de 1 sobre 3x menos 4. Entonces, ¿qué hacemos? Factorizamos el 3, ¿cierto? Tenemos que factorizar el 3. ¿Cómo queda? Díganme ustedes. 1, 3 que multiplica ¿qué? ¿Sí me escuchan? Sí, Ok, profesor, sí le entonces escucho. vamos a factorizar el 3. ¿Cómo queda? 3 que multiplica ¿a qué? A X menos 4 sobre 3. Perfecto. X menos 4 sobre 3 por dx. Nunca se les olvide poner el dx. Ok, entonces ahora sí puedo sacar el 1/3. El 1/3 lo puedo sacar de la integral. Me queda integral de 1 sobre x menos 4 sobre 3 por dx. ¿Y a qué es igual esa integral? 1/3 que multiplica ¿a qué? ¿1/3 por qué? Es lo que estamos viendo. Las integrales de funciones de x, de 1 sobre funciones de x es ¿cuál? Los últimos 4 ejemplos que hemos visto. Un tercio. La integral de 1 sobre x es el logaritmo natural de x y la integral de 1 sobre x más un medio es el logaritmo natural de x más un medio. Entonces la integral de x
Ok. Entonces les estaba diciendo que cuando tengamos funciones como esta, o como esta, o como esta, se trata de logaritmo natural. Cuando yo tenga 1 sobre una función de x, se trata de logaritmo natural. Aquí, en este caso, la integral de esto, la integral aquí, de 1 sobre x más 10 por dx, es igual a ¿qué? Al logaritmo natural de x más 10, más una constante. Pero en estos casos, como en este y en este, hay que deshacernos del coeficiente que tiene la x, y eso lo hacemos factorizando. Factorizamos el coeficiente. Aquí sería 3 que multiplica a x menos 5 sobre 3. Y ahí sí podemos integrar. Integramos eso. Y la integral, sacamos el 1/3 de la integral. 1 sobre x menos 5 tercios de x. Y eso es igual a 1/3, o sea, lo que está aquí, 1/3, por el logaritmo natural del denominador, de x menos 5 tercios, más c. En este caso lo mismo, factorizamos ese 7 que multiplica a x más 1 sobre 7. Ahora sí podemos integrarlo y sacamos el 7 de la integral como un séptimo. X más 1 sobre 7 de x. Esto es igual a un séptimo que multiplica el logaritmo natural de x más 1 sobre 7 más c. Ok. Listo. Entonces, Profe, y la clave es sí, cuando factorizar y ya, ¿cierto? cuando la x tenga un coeficiente, hay que factorizar, sacar ese número de la integral y ahí sí aplicamos el logaritmo natural. Esa es la clave. Entonces, bueno, cuando tengamos sumas o restas de funciones, yo les decía que eso es igual que con la derivada. Si yo tengo la función, mi función y es x a la 3 más 4x a la 2 menos 3x, si yo voy a derivar, si yo fuera a derivar todo eso, yo derivaba esta parte más la derivada de esta menos la derivada de esta. Lo mismo con las integrales. Si yo voy a integrar, aplico la integral de toda esta, ¿cuál es? La integral de x a la 3 más la integral de 4x a la 2 menos la integral de 3x. Es igual que con las derivadas. Entonces, tenemos puras funciones de potencia, ¿cierto? Aplicamos la fórmula. Antes de eso, recuerden siempre, las constantes tenemos que sacarlas de la integral. Aquí tenemos 4 por x a la 2. Ese 4 lo sacamos de la integral. Para poder integrar 4x a la 2. Perdón, para poder integrar x a la 2. El 4 lo sacamos de la integral. Lo mismo aquí tenemos 3x. Ese 3 lo sacamos de la integral. Y tenemos solamente la integral de x. Entonces, la integral de x a la 3, ¿cuál es? A todos le aplicamos la fórmula de la función de potencia. La integral de x a la n por dx es igual a 1 sobre n más 1 por x a la n más 1 más c. Entonces aplicamos la fórmula. Para x a la 3 es 1 sobre 3 más 1 por x a la 3 más 1 más 4, el 4 está aquí afuera de la integral, 4 que multiplica a lo que dé en la integral. 4 que multiplica ¿a qué? A la integral de x a la 2, que es 1 sobre 2 más 1 por x a la 2 más 1. Menos 3 que multiplica a la integral de x, que es ¿qué? 1 sobre 1 más 1 por x a la 1 más 1. O sea, este primer término, ¿cómo queda? Queda 1/4 por x a la 4. Este segundo término, ¿cómo queda? Queda x a la 3, que está, y queda 4 por 1 sobre 2 más 3, o sea, 4 sobre 3. 4 tercios de x a la 3. Y acá queda menos 3 por 1, 3 arriba, y abajo 2. 3 medios de x a la 2 más c. Entonces, sumas y restas de funciones igual que como con la derivada.
lo hacemos por partecitas. Le sacamos la integral a esto, la integral a esto y la integral a esto. Bien. Hagamos un ejemplito nosotros mismos. Vamos a sacar la integral de x a la 5 menos 3x a la 4 más 10x menos 4. Menos 4. Okay. Entonces lo hacemos, la integral de la función y va a ser la integral de x a la 5 por dx menos 3 menos la integral de 3x a la 4 por dx más la integral de 10x por dx menos la integral de 4 por dx. Tenemos que sacar las constantes de la integral, este 3, este 10 y este 4. Entonces tenemos la integral de x a la 5, ese queda igual. Acá tenemos menos 3 por la integral de x a la 4 por dx, más 10 por la integral de x por dx, menos 4 por la integral de dx. Ok. Entonces, ¿cómo quedaría la integral de x a la 5? Queda 1 sobre 6 por x a la 6. Voy a empezar a hacerlo de una vez directamente. Es 5 más 1, 6. 1 sobre 6 por x a la 6, menos 3 que multiplica a la integral de x a la 4, o sea, a 1, a multiplicar. 1 sobre 5 por x a la 5, más 10 que multiplica a 1 sobre 2 por x a la 2, menos 4 por x, más c. ¿Ok? Entonces quedaría un sexto de x a la 6 menos 3 quintos de x a la 5 más 10 sobre 2 es 5. 5 por x a la 2 menos 4x más c. Esa es la integral. Un sexto de x a la 6 menos 3 quintos de x a la 5 más 5x a la 2 menos 4x más c. Ok, hasta ahí estamos bien. Muchachos, ¿me escuchan? Profe, vamos a repasar el mismo. Este mismo. Correcto, sí. Ok, vamos a hacer otro, igualito, pero vamos a hacer otro. Para que quede ahí en la grabación otro ejercicio. Ok, vamos a hacer, la función es esta. Digamos 6x a la 3 menos 4x a la 2 más 7x más 3. Vamos a integrar esa función. Entonces la integral va a ser igual a ¿qué? A la integral de 6x a la 3 por dx menos la integral de 4x a la 2 por dx más la integral de 7x por dx más la integral de 3 por dx. Ok, entonces sacamos las constantes de la integral. 6 por la integral de x a la 3 por dx menos 4 por la integral de x a la 2 por dx más 7 por la integral de x por dx más 3 por la integral de dx. Ok, entonces queda así. 6 por la integral de x a la 3, ¿cuál es? Es 1/4 x a la 4. Es 1 sobre 3 más 1, o sea, 1 sobre 4, por x a la 3 más 1, o sea, x a la 4. Menos 4 por la integral de x a la 2, es 1 sobre 3 x a la 3, más 7 por la integral de x, es 1 sobre 2 por x a la 2, más 3 por la integral de dx, que es x, más c. Entonces queda 6 sobre 4 es 3 medios. 3 medios x a la 4 menos 4 tercios x a la 3 más 7 sobre 2 x a la 2 más 3x más c. Esa es la integral. Esta es
la integral. Ok, todo, ahí ahora sí. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, sí. Ok, listo. Vamos a continuar. Listo. Entonces, suma y resta de funciones. Tenemos la función. El micrófono, por favor. Función exponencial natural, o sea, la función de Euler, e a la x. E a la x. La integral de e a la x es la misma e a la x. La integral de e a la x por dx es e a la x más una constante, porque es una integral indefinida. E a la x más c, esa es la integral. Ahora, en este caso, vamos a ver ejemplos. Cuando la integral es solo e a la x, pues listo, directamente e a la x. Pero digamos aquí, tenemos la integral de e a la 2x. Yo les decía en la clase pasada que debemos buscar que en la integral nos quede la función de Euler y la derivada interna. Entonces, si yo derivo esta función, ¿cómo debería darme? Si yo derivo esta función, ¿cómo sería? Sería Euler a la 2x por la derivada interna, o sea, por la derivada de 2x, que es 2. Entonces, cuando yo tenga la integral, si yo quiero integrar esto, voy a escribir así, integral de Euler a la 2x por dx. Pero para yo integrar esto me hace falta algo, me hace falta la derivada interna, porque aquí solo tengo e a la 2x. Me hace falta el 2 para poder integrar. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Multiplicamos y dividimos entre 2. Eso es lo mismo que multiplicar por 1, ¿no? Multiplicamos y dividimos por 2 el Euler a la 2x. Dejamos en la integral lo que nos hace falta y sacamos lo que no nos hace falta. O sea, dejamos el 2 del numerador y sacamos el 2 como un medio. Hacemos esto. Sacamos el 1 medio y dejamos dentro de la integral 2 por Euler a la 2x. Ahora sí puedo integrar esta función. 2 por Euler a la 2x. ¿Cuál es la integral de eso? Es Euler a la 2x. Entonces tendré 1 medio de Euler a la 2x más c. Cuando yo tenga una función de Euler con un exponente que no sea exactamente x, tengo que buscar que aquí al lado de la integral me quede la derivada interna para yo poderla integrar. Voy a ponerles otros ejemplos. Fíjense, aquí tenemos, cuando tengamos Euler a la 2x más 1, si nosotros vamos a integrar eso, nos tendremos integral de Euler a la 2x más 1 por dx. Pero para poder integrarla, yo analizo la derivada de esta función. La derivada sería que Euler a la 2x más 1, o sea, la misma, por la derivada interna. ¿Y cuál es la derivada interna de 2x más 1? Díganme ustedes. ¿Cuál es 2? Otra vez 2, exacto. Otra vez 2. Entonces me hace falta el 2. Me hace falta ese 2 aquí en la integral para yo poder calcular la integral. Entonces, ¿qué hago? Multiplico y divido entre 2. Saco el 1 medio y dejo el 2 dentro de la integral. Y ahora sí, esto que está aquí, sí lo puedo integrar, porque tengo el Euler y su derivada interna. Entonces ahí la puedo integrar. ¿Y cuál es la integral? La integral es esta. Que me va a dar 1 medio por Euler a la 2x más 1. O sea, el 1 medio sale de aquí. Y la integral de 2 por Euler a la 2x más 1, o sea, la integral de esto, ¿qué es? Esto. Okay. Listo. Entonces veamos otro ejemplo. Y igual a Euler a la x medio más 1. Esto es lo mismo que si yo tuviera Euler a la 1 medio por x más 1. Entonces la derivada sería el mismo Euler a la 1 medio de x más 1 por la derivada interna. La derivada interna de 1 medio de x más 1 es 1 medio. Es 1 medio. Me hace falta el coeficiente de la x. Esa sería la derivada interna. Entonces, ¿qué hago? Multiplico y divido entre 2. Déjenme lo borro. Multiplico y divido entre 2. O sea, cuando tengo la integral de x medio más 1, multiplico y divido entre 2. Pero ahora necesito ese 1 medio, no el 2. Entonces saco el 2 del numerador, lo saco de la integral y dejo el 1 medio.
Y ahora sí tengo el Euler con su derivada interna. Y la integral de esto aquí es igual a la función original. Entonces me va a dar 2 por Euler a la x medio más 1, más c. Bien, hagamos otro de esos. Digamos que la función es esta. Euler 3x más 2. Euler a la 3x más 2. Y vamos a integrarla, ¿cierto? Vamos a hacer la integral de Euler a la 3x más 2 por dx. ¿Qué le hace falta a la integral? Díganme ustedes. El 3, exacto. El 3 de la derivada interna. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos y dividimos entre 3. Sacamos lo que no necesitamos, que es 1/3. Y dejamos el 3. 3 por Euler a la 3x más 2 por dx. Y ahora sí la puedo integrar. Entonces va a ser igual a 1/3. ¿Por qué? Por la integral que va a ser igual a esto. La integral de 3 por Euler a la 3x más 2 es esto que está acá. Euler a la 3x más 2. Más c. Ahora sí. Bien. Listo. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos que integrar la función logaritmo natural. Cuando vamos a integrar la función logaritmo natural, ¿cuál es la integral? En ese caso, eso lo resolvemos por integración por partes. Ahorita lo hago. Pero lo que quiero decirles es que cuando tengamos que integrar el logaritmo natural de x por dx, eso se hace con una técnica especial. O sea, no tiene una fórmula directa, tienen que hacer una técnica que se llama integración por partes. Ahora la vemos. Cuando tengamos productos de funciones, por ejemplo, que tuviéramos que integrar x por coseno de x, o integrar x cuadrado por Euler a la x por dx. Esas integrales, o con cocientes, se resuelven por una de varias técnicas. Se resuelven o por sustitución, o por integración por partes, o por fracciones parciales. Hoy vamos a ver sustitución e integración por partes. La sustitución alcanzamos a ver algo la clase pasada. Hoy vamos a alcanzar a ver integración por partes y veremos entre otros el ejemplo del logaritmo natural. Bueno, entonces, cuando tengamos funciones como el logaritmo natural o productos de funciones o cocientes, tenemos que hacerlo con alguna técnica especial, que puede ser sustitución, integración por partes o fracciones parciales. Es posible, muchachos, que una integral no tenga solución analítica, o sea, no podamos deducir una fórmula que sea la solución y que haya que resolverla computacionalmente. Cuando eso se da, eso se aplican métodos numéricos, pero eso ustedes lo ven o en otras asignaturas o lo aprenden ya por su cuenta. O sea, bueno, perdón. Normalmente uno lo aprende en la asignatura de métodos numéricos o en programación. Uno aprende a resolver computacionalmente las integrales que no tienen solución analítica. Bueno, entonces habíamos visto también las funciones trigonométricas. Habíamos visto que la integral del seno es menos coseno. Recuerdan que la derivada del seno es coseno, pero la integral es menos coseno. Menos coseno. La integral del seno es menos coseno. La integral del coseno es el seno. Y la integral de la tangente tiene que resolverse por una técnica. Entonces, la integral del seno, o sea, recuerden, la derivada del seno es coseno. Pero la integral del seno es menos coseno. La derivada del coseno es menos seno. Y la integral del coseno es seno. Okay. Entonces, para que tengan en cuenta eso de los signos. La derivada del seno es el coseno, pero su integral es menos coseno. La derivada del coseno es menos seno, pero la integral es seno. Bien. Esta es la regla de derivación para las funciones trigonométricas. ¿Qué pasa con la función tangente?
Para resolver la integral de tangente de x, tenemos que aplicar sustitución de variables. Esta ya es la primera técnica especial, sustitución. Vamos a integrar seno de x sobre coseno de x por dx. Yo les decía que la sustitución consiste primero en crear una nueva variable, por eso se llama sustitución de variable. Vamos a crear una nueva variable que va a hacer más sencillo el problema. Vamos a llamar nuestra nueva variable u y la vamos a bautizar. Vamos a decir u va a ser igual a coseno de x. U es coseno de x. Ahora, ¿cómo bautizamos la nueva variable? Eso se aprende haciendo ejercicios. Y conforme vayamos haciendo ejercicios, ustedes verán cuál es el enfoque que tiende a utilizarse. En este caso, lo que siempre tiramos a hacer es a reemplazar, cuando tengamos cocientes, tiramos a hacer la variable el denominador. La nueva variable la tiramos a hacer el denominador. Entonces ponemos u va a ser igual a coseno de x. Ese es el primer paso. Bautizar la variable. U es coseno de x. Luego derivamos esa nueva variable con respecto a x. Calculamos du con respecto de x. ¿Cuál es la derivada del coseno de x? Es menos seno de x. Escribimos du de x igual a la derivada del coseno, menos seno de x. Listo. El siguiente paso, ¿cuál es? Tengo que, en esta expresión que tengo de aquí, despejar lo que me hace falta de la integral. O sea, esto. Ya bauticé como, el coseno de x es u, ya yo lo bauticé como u. Ahora me falta seno de x por dx. Eso lo tengo que sacar de aquí. Entonces, yo despejo, y yo tengo que du sobre dx es igual a menos seno de x. Yo el dx lo paso a multiplicar acá a la derecha. Por ejemplo, me queda du es igual a menos seno de x por dx. Lo pasé a multiplicar. ¿Pero qué necesito? Necesito seno de x por dx, no menos seno de x por dx. Entonces este menos 1 yo lo paso a dividir acá. Y me queda menos du igual a seno de x por dx, que es lo que tengo aquí. Ya cuando he hecho eso, entonces yo voy a reemplazar. En la integral que tenía, reemplazo con la nueva variable. Donde esté coseno de x, coloco u. Y donde esté seno de x por dx, coloco menos de u. Entonces me queda 1 sobre u, o sea, 1 sobre coseno es 1 sobre u. Y seno de x por dx es menos de u. Ese menos 1 que tengo aquí, esto es una multiplicación. Aquí tengo 1 sobre u por menos de u. Entonces este menos 1 yo lo saco de la integral como una constante. Me queda 1 sobre u por du. ¿Cuál es la integral de 1 sobre u por du? Es lo mismo que la integral de 1 sobre x por dx, logaritmo natural. Esa integral es importantísima porque esa es la base de las ecuaciones diferenciales. 1 sobre u es lo mismo que 1 sobre x. Entonces, la integral de 1 sobre u por du es el logaritmo natural de u. Coloco aquí, como aquí tengo un negativo, coloco menos lo que me da la integral, que es logaritmo natural de u más c. Y ahora desustituyo, es decir, vuelvo a reemplazar lo que era la u. Ya haber hecho esto me ayudó a resolver la integral, ya la resolví. Pero ahora tengo que ponerla en términos de mis verdaderas variables, que son el coseno y el seno. Entonces, u a que era igual a coseno de x. Lo reemplazo, igual a menos logaritmo natural del coseno de x más c. Esa es la respuesta. Esta es la integral de la tangente. Menos el logaritmo natural del coseno de x más c. Bien. Vamos a ver si... Ok. Vamos a hacer unos ejercicios. Por ejemplo, tenemos esta función. Euler a la... No, disculpen. Que esto ya estamos familiarizados con esto. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer... ok, esta. Y igual a la a 3x a la 2 más 6x más 2 sobre
x a la 3 más 3x a la 2 más 2x más 1. Vamos a integrar. Vamos a sacar la integral de eso. Integral. ¿Qué peculiaridad ven ustedes ahí? ¿Qué relación ven ustedes entre el denominador y el numerador? ¿Tienen alguna relación? ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Qué creen ustedes que es el numerador con respecto al denominador? ¿Sí me escuchan? Muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe, sí se la escucha. Ok. Sí, profesor. Ok, ¿qué creen ustedes que es el... ¿Qué relación le ven ustedes al numerador con el denominador? Piensen en derivadas. ¿Qué es el numerador con respecto al denominador? Sáquenle la derivada al de abajo. ¿Qué les da? Lo que está arriba es la derivada de lo que está abajo. Eso es lo que tenían que decir. Entonces, cuando ustedes tengan algo como esto que se ve tan enredado, mejor aplican una sustitución. Dice, mi nueva variable u es igual al denominador. X a la 3 más 3x a la 2 más 2x más 1. Derivan esa expresión de u con respecto de x a que es igual a 3x a la 2 más 6x más 2. La derivada de 1 es 0, ¿cierto? Recuerden que tenemos que buscar en esta expresión de aquí, si ya esto lo bautizamos como u, tenemos que buscar el resto de la integral, o sea, el 3x a la 2 más 6x más 2 por dx, véalo aquí, 3x a la 2 más 6x más 2. Entonces, despejo de u es igual a 3x a la 2 más 6x más 2, todo por dx. Entonces, yo reemplazo, la integral me va a quedar así. 3x a la 2 más 6x más 2 por dx es igual a du. Igual a du. Y x a la 3 más 3x a la 2 más 2x más 1 es igual a u. Me quedó simplemente la integral de 1 sobre u por du. Eso es igual a ¿qué? Al logaritmo natural de u más c. Y de sustituyo, cuando ya he resuelto la integral, reemplazo lo que era u, logaritmo natural de, ¿qué es u? X a la 3 más 3x a la 2 más 2x más 1 más c. Eso era lo que había que hacer. Cuando tengamos esos cocientes, sustituimos. Lo más sabio siempre es tratar de sustituir el denominador. Lo derivamos y despejamos el resto de la integral que no hemos sustituido todavía. En este caso es 3x a la 2 más 6x más 2 por dx. Lo despejamos de aquí. Entonces queda du es igual a todo eso por dx. Al final simplemente me queda 1 sobre u por du. Todo esto de aquí es u. Y todo lo de arriba es du. Es du. Y es la integral de 1 sobre u es el logaritmo natural de u. Logaritmo natural de u. Y luego reemplazo. Listo. Fíjense, este ejemplo parece un poco más complejo, pero aplicamos lo mismo. Vamos a hacer una sustitución. Vamos a hacer, aquí fíjense, la integral ¿cuál es? Es 4x a la 3 más 2, todo elevado a la 3 por x a la 2 de x. ¿Cómo aprende uno a sustituir? Eso es por ensayo y error. Uno sustituye y si le resulta una integral fácil, entonces está bien. Si lo que le resulta no es fácil, entonces tiene que cambiar la sustitución. Yo aquí les voy dando pautas. Digamos, si sustituimos solamente 4x a la 3 más 2, hacemos que u sea 4x a la 3 más 2 y derivamos de u sobre dx es igual a 12x. Si yo le saco la derivada a esto, me da 12x. Y yo, recuerden, lo que me haga falta de la integral, lo despejo de aquí.
Me hace falta x a la 2 por dx. Entonces despejo. Du sobre 12 es igual a x a la 2 por dx. El de x lo paso para acá, queda x al cuadrado por dx y queda du sobre 12. Ya puedo reemplazar. Donde tengo 4x a la 3 más 2, pongo la u. Me queda u a la 3. U a la 3. Y donde tengo x a la 2 por dx, coloco du sobre 12. Du sobre 12. Entonces, ese 12 lo saco como un doceavo. Lo saco de la integral como un doceavo. Y me queda integral de u a la 3 por du. Aplico simplemente la fórmula de la función de potencia. Es decir, 1 sobre 12 que multiplica ¿a qué? A 1 sobre 3 más 1 por u a la 3 más 1 más la constante. O sea, 1 sobre 12 que multiplica a un cuarto de u a la 4 más la constante. O sea, bueno, ¿qué es u? Ahora yo sí puedo, cuando ya tengo esto, ya puedo desustituir la u, o sea, volverla a reemplazar. U era esto, era 4x a la 3 más 2. Entonces, 12 por 4 es 48. Un 48avo por u a la 4. U es 4x a la 3 más 2 a la 4 más c. Y ahí me dio el ejercicio. Okay. Vamos a hacer otro ejercicio de sustitución. ¿Qué tengo aquí? Ok, vamos a hacerlos aquí. Digamos que tuviéramos no, esperen. Digamos que mi función fuera esta. Y igual esa fuera mi función. Entonces vamos a hacer la integral. Vamos a sacar la integral. Les pregunto, ¿cómo sustituimos? De acuerdo a lo que les he enseñado. ¿A qué hacemos? Vamos a hacer u a que es igual, según lo que les he dicho. ¿Sí me A escuchan? 6x más 5, ¿no? 6x a la 2 más 5x. 6x más 5. No recuerden, lo práctico siempre es hacerla igual al denominador. Si tenemos una fracción, la hacemos igual al denominador. Si tenemos cociente, es igual al denominador. Entonces, u va a ser 3x a la 2 más 5x. Cuando tengamos productos, sí escogemos uno de los dos factores, pero cuando tengamos cocientes, escogemos el denominador, es lo más práctico. Entonces, es 3x a la 2 más 5x. Entonces lo derivamos la u. De u con respecto de x, ¿a qué es igual? Díganme ustedes. Muchachos, derivemos esta función. Esta que está aquí, no le paren bola a la u. ¿Cuál es la derivada de esto y más la derivada de esto? La derivada de 3x a la 2 más la derivada de 5x. 6x. 6x más 5. No. 6 a la 2, no. 6 a la 5. A mí me preocupa que ustedes no sepan hacer esa derivada porque ustedes hicieron un parcial que es 10 veces más difícil que eso, lo cual me obliga a pensar que ustedes lo que hacen es copiarse. Le preguntan a alguien que sepa y se copia. Esa derivada es extremadamente sencilla. 6x más 5, profe. Exacto, 6x más 5. 6x más 5. Más 5. Listo. Entonces ya derivamos. Entonces ya sabemos que lo que está aquí abajo es u. ¿Qué es lo que tenemos que buscar ahora? 6x más 5 por dx. Lo sacamos de aquí. Entonces despejamos. U es igual a 6x más 5 por dx. O sea, el dx lo paso a la derecha a multiplicar. Y ahora sí reemplazo. La integral es igual a ¿qué? Díganme cómo queda la integral. A ver si me están entendiendo. Vamos a reemplazar. Tengo 1 sobre 3x más 3x a la 2 más 5x. ¿Qué es 3x a la 2 más 5x?
¿Qué es 3x a la 2 más 5x? Ellos no se queden callados, que ahí dice. Profe, lo que está arriba, no. X más 5. No. ¿Qué es 3x a la 2 más 5x? Es 1 Es u. a la U. Es u. Pues donde esté 3x a la 2 más 5x, pongo la u. Y donde esté 6x más 5 por dx, ¿pongo qué? ¿Qué pongo? Porque es que yo puedo seguir resolviendo el ejercicio yo porque yo sé hacerlo. ¿Sí? Debería ir el 1 o el de X. No. 6x más 5 por dx, véalo aquí, 6x más 5 por dx. ¿Eso es igual a qué? A du. Du. Tenemos que poner esta integral en términos de u. Entonces es du. Du. De aquí es de donde sale eso. De la sustitución es de donde sale lo que vamos a poner aquí. 3x a la 2 más 5x es u. Coloco donde está el 3x a la 2 más 5x, coloco la u. Y 6x más 5 por dx es du, coloco du. 1 sobre u por du. ¿Y a qué es igual esa integral? ¿A qué es igual la integral de 1 sobre u? El logaritmo natural de U Exacto. más Logaritmo natural de u más c. De sustituyo. Entonces queda logaritmo natural de qué? 3x a la 2 más 5x. Muy bien. 3x a la 2 más 5x más c. Perfecto. Muy bien. Ok, vamos a hacer otro de sustitución. Aunque este sí es nuevo. Este yo lo voy guiando. Es y igual, perdón, la integral, vamos a resolver la integral de x más 1 sobre x menos 1 por dx. Entonces, recuerden, siempre hacemos u igual al denominador, x más 1, x menos 1, perdón, x menos 1. ¿Qué pasa? Que cuando lo que está arriba no lo puedo deducir derivando esto directamente, yo puedo sacar el x más 1, yo lo puedo sacar de aquí. ¿Cómo hago? A u le sumo 1, al lado y lado. X menos 1 más 1. Le sumé 1 a la izquierda y 1 a la derecha. Entonces me queda u más 1 igual a x. Ahora me hace falta sumarle un otro 1 para que me quede x más 1. Entonces hago u más 1 más 1, x más 1. Le sumé un 1 a cada lado. Me quedó u más 2 igual a x más 1. Ahora ya tengo una sustitución para lo de arriba. ¿Ok? Aquí tengo una sustitución para lo de abajo. Aquí tengo una sustitución para lo de arriba. Me falta ahora el de x. Lo hago derivando esto. De u con respecto de x es igual a ¿qué? A 1. La derivada de x menos 1 es 1. Despejo el de x. De u es igual a de x por 1, que es lo mismo que de x. Ya tengo todos los términos que necesito. Y ahora sí puedo reemplazar. En el denominador, x menos 1, ¿qué es? Es u. X más 1, ¿qué es? Es u más 2. U más 2. Y de x, ¿qué es? Es de u. Esta integral sí la puedo resolver más fácilmente. ¿Cómo lo hago? Distribuyo el denominador. Hago así. U sobre u más 2 sobre u. Todo por du. Entonces eso me queda integral de 1 más 2 sobre u por du. Como es una suma de funciones, la puedo separar. Puedo hacer así. Integral de du más integral de 2 sobre u
por du. ¿Qué hago con este 2? ¿Qué hago con las constantes? ¿Qué hago cuando tengo una constante dentro de un integral? Se saca de la integral, muy bien. Entonces, yo lo saco de la integral. Ok. Listo, entonces ¿qué tengo? Tengo la integral de du más, saco el 2 y me queda la integral de 1 sobre u por du. ¿Cuál es la integral de u? Es u. ¿Cuál es? Y queda 2 por la integral de 1 sobre u. ¿Cuál es la integral de 1 sobre u? Logaritmo natural de u más c. ¿Qué era u? U era el denominador. Entonces me queda x menos 1 más 2 por el logaritmo natural de x menos 1 más c. Esta es la respuesta. X menos 1 más 2 por el logaritmo natural de x menos 1 más c. Esa era la respuesta. Ok. Vamos. Listo. Vamos ahora. Espera un momento. Ok, bueno. Vamos a ver rápidamente cómo se hacen las integrales definidas. Esto es una integral definida, cuando tiene números en los extremos del signo de la integral. Por ejemplo, vamos a hacer la integral entre 1 y 3 de x a la 3. ¿Cómo se hace eso? Se hace exactamente lo mismo, aplicamos la fórmula de la función de potencia. Es 1 sobre 3 más 1 por x a la 3 más 1. Ya no vamos a colocar la constante, sino que vamos a colocar esto. Vamos a colocar una barrita, una barra. En realidad queda, lo que pasa es que el computador no me permite escribirlo como lo hace uno a mano, pero se escribe realmente así, x a la 3 más 1, se escribe una barra más larga, como así, entre 1 y 3. Entonces, seguimos desarrollando lo que tenemos aquí. Integral que es 1 sobre 4 de x a la 4 entre 1 y 3. ¿Cómo se hace eso? Eso de que entre 1 y 3. Vamos a reemplazar los extremos. ¿Cómo se hace? Así. Reemplazamos, o sea, cuando yo tenga una fórmula evaluada entre dos extremos, la evalúo primero en el extremo de arriba. La evalúo en 3 menos evaluada en 1. O sea, yo aplico la fórmula y la evalúo en 3 y le resto la fórmula evaluada en 1, que es lo que tengo aquí. Yo voy a coger un cuarto de x a la 4 y donde está la x voy a reemplazar el 3. La evalúo en 3. Donde está la x reemplazo el 3. Me queda un cuarto de 3 a la 4 menos la misma función pero evaluada en 1. Un cuarto de 1 a la 4. Las integrales definidas ya no me dan una fórmula, sino un resultado específico, me dan un número. Entonces, un cuarto de 3 a la 4 menos un cuarto de 1 a la 4. Eso es igual a 81 sobre 4 menos un cuarto. Y eso es igual a 80 sobre 4, que es igual a 20. ¿Ok? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Esta función. Vamos a integrar 1 sobre x a la 2 entre 1 y 2. Entonces ya yo aquí la reescribí como x a la menos 2 por dx. Aplico la fórmula de la función de potencia. Queda 1 sobre el menos 2 más 1 por x a la menos 2 más 1, evaluado entre 1 y 2. Recuerden que aquí dice 1 y 2. Evaluado entre 1 y 2. Desarrollo mi fórmula y recuerden que todo esto me queda menos x a la menos 1, evaluado entre 1 y 2. Eso es lo mismo que menos 1 sobre x, evaluado entre 1 y 2. Ahora sí puedo hacer el reemplazo.
Entonces coloco menos 1 sobre x y reemplazo el 2. Entonces menos 1 sobre 2. Menos, siempre es menos la misma función evaluada en el 1. Menos 1 sobre 1. Recuerden que la función es menos 1 sobre x. Entonces, siempre es restar la función. Entonces, resto, pero como la función es menos 1 sobre x, coloco menos 1 sobre 1. El menos 1 medio menos 1 sobre 1. Este menos siempre es obligatorio. Este menos simplemente es el de la función. Lo tiene aquí, lo tiene aquí. Entonces me da menos 1 medio menos 1 es lo mismo que menos 1 medio más 1. Y eso es lo mismo que 1 medio. Ok. Vamos a verlo ahora con una función trigonométrica. Vamos a integrar esta función. Y vamos a integrarla entre 0 y pi tercios. Pi tercios. Como se trata de funciones trigonométricas, los números que están aquí tienen que ser ángulos, que son el argumento de las funciones trigonométricas. Entonces vamos a integrarla entre 0 y pi tercios. Integral del seno de x y la integral del coseno de x. ¿Cuál es la integral del seno? Menos el coseno, ¿cierto? Menos el coseno de x evaluado entre 0 y pi tercios. ¿Cuál es la integral del coseno de x? Es seno de x entre 0 y pi tercios. Entonces ahora evalúo entre 0 y pi tercios. ¿Cómo me queda? Me queda menos coseno de pi tercios. Evalúo primero en el extremo superior. Menos coseno de pi tercios. ¿Tan? Luego resto, ¿le resto qué? La función evaluada en el extremo inferior. Entonces, menos coseno de 0. Menos coseno de 0. Más seno de pi tercios. Seno de pi tercios menos seno de 0. Seno de 0. Listo. Y ahí simplemente hago el cálculo. El coseno de pi tercios es 0,647. Me da menos 0,647. Menos el coseno de 0. El coseno de 0 es 1. Entonces, menos 1 es más 1. El seno de pi tercios es 0,86. Les coloco más 0,86. Y el seno menos el seno de 0. El seno de 0 es 0. Es menos 0. Hago este cálculo y eso me da 1,21. Listo. Vamos a hacer un ejemplito ya para terminar. Vamos a hacer, por ejemplo, esta función. X a la 2 más 5x. Vamos a hacer la integral de x a la 2 más 5x de x entre 1 y 3. Vamos a hacerla entre 1 y 3. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero, como tenemos sumas de funciones, hacemos la integral entre 1 y 3 de x a la 2 por dx más la integral entre 1 y 3 de 5x por dx. O sea, separamos como cuando hacemos integrales. Este 5 lo saco de la integral, lo saco, y calculo las fórmulas. Entonces me va a quedar la integral de x al cuadrado, ¿cuál es? 1 sobre 3 por x a la 3. Entonces me queda 1 sobre 3 por x a la 3 evaluado entre 1 y 3. Más 5 que multiplica a la integral de x al cuadrado, ¿cuál es? 1 medio de x a la 2 evaluado entre 1 y 3. Ok. Voy a continuar acá. Entonces, voy a desarrollar esta partecita. 1/3 de x a la 3 evaluado entre 1 y 3. Entonces lo reemplazo primero en el extremo superior. 1 sobre 3 por 3 a la 3. Donde está la x, coloco el 3. O sea, 1/3 por 3 a la 3. Menos evaluada en el extremo inferior. 1/3 de 1 a la 3. Más 5 por esto, vamos a evaluar esto. 1 medio de x a la 2 entre 1 y 3. Entonces queda 5 que multiplica ¿qué? 1 medio de 3 a la 2 menos 1 medio de 1 a la 2. Ya el resto es hacer esa matemática. Entonces 3 a la 3 es 27, ¿cierto? 27
3 por 3, 9 por 3, 27. 27 sobre 3, menos 1/3, más 5 que multiplica a 9 medios, menos 1 medio. 27 sobre 3 es 9. 9 menos 1/3, más 5 por, esto da 8 sobre 2, o sea, 4. 5 por 4. O sea, 9 menos 1/3 es 12 menos 1, 11/3, más 20. Y 11/3 más 20, bueno, lo que dé eso da 60 o 71 sobre 3. Ese es el resultado. 71 sobre 3. Bueno, muchachos, quiero proponerles, no sé si nos quedamos haciendo, ¿quiénes se pueden quedar? Díganme quiénes se pueden quedar. Profe, yo tengo clase ahora de Sí, yo sé que estadística. muchos tienen clase, pero díganme quiénes se pueden quedar para ver si hay suficientes. ¿Y hasta qué hora sería? No, otros 15 minutos o hasta las 8, no sé, máximo. Bueno, yo puedo. Otro día, profe, ¿Cómo? porque es interesante la clase. ¿Pero qué fue lo que me dijeron? Que ¿por qué no das la clase otro día? Y sea un día, no sé, Un día por otro fuera, día un de día por semana. fuera, ok. Puede ser un miércoles, ustedes pueden un Claro. miércoles a las 6. Sí, yo no puedo. tengo otra clase de dibujo. Es que ese es el problema, que no todos pueden. No Bueno, puedo. listo, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar ahí y continuamos en martes. La otra semana vamos